la noche infinita antes de comenzar. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué historias te gustaría que exploráramos en el futuro. Leemos todos tus mensajes con atención y siempre tomamos en cuenta tus sugerencias para futuros relatos. Ahora sí, comencemos. No sé por dónde empezar esto. Tal vez por decir que estoy vivo por puro milagro, o tal vez por error, como si algo o alguien allá arriba hubiera presionado el botón equivocado y decidiera dejarme aquí, solo para ver qué pasa. Lo cierto es que no debería estar escribiendo esto. Hace poco más de 2 semanas, trabajaba como ayudante de albañil en una obra que parecía casi olvidada, justo al lado de la autopista Lechería-Texcoco, donde la ciudad comienza a desmoronarse entre fábricas y cerros secos. Me llamo Julio, tengo 23 años y vine a Ecatepec desde Oaxaca porque allá ya no quedaba nada para mí. Aquí al menos me pagan algo. La obra no tenía nada de especial. Solo era una ampliación de naves industriales, en un terreno enorme rodeado de bodegas y talleres. No había casas cerca, ni vecinos, solo nosotros, los albañiles, el capataz y los guardias. Como no me alcanzaba para alquilar, pedí quedarme en uno de los cuartos improvisados que armamos con tabiques, madera reciclada y lonas negras. Un catre, un par de cobijas, un candado por si acaso, y ya tenía casa. Esa noche me acosté temprano, como siempre. Estaba agotado, con la espalda hecha trizas de tanto trabajar. El ruido de la autopista era constante. Los camiones pasaban cada medio minuto, pero ya ni los escuchaba. Lo siguiente que recuerdo fue un estruendo. No fue solo un ruido, fue como si el mundo se quebrara, un golpe seco y brutal, y luego todo empezó a sacudirse. No me dio tiempo de levantarme. Una nube de polvo y calor me envolvió. Las paredes de mi cuarto temblaron. Algo cayó sobre mi pierna. Las lonas se inflaron como si fueran velas a punto de estallar. Me cubrí la cabeza con los brazos y esperé. Lo peor. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos, tal vez un minuto. Pero cuando abrí los ojos, la oscuridad era densa y naranja, como si el sol estuviera ardiendo dentro del suelo. Tosía. Escupía tierra. Las ventanas estaban hechas trizas, el techo medio colapsado. Salí arrastrándome, cojeando. Un pedazo de vidrio se me había incrustado en el muslo, pero ni siquiera lo sentía. Y entonces vi el fuego. Una pipa de gas había explotado justo, a unos metros del terreno. El camión había chocado, reventado las mangueras, y una chispa, quién sabe de dónde, lo había hecho estallar. Las llamas se levantaban como palmas de fuego, y el aire quemaba al respirar. Escuché gritos, luego otro estallido, más gritos. Un hombre corría envuelto en llamas, otro se revolcaba en el polvo, tratando de apagar el fuego en su ropa. Sin pensarlo, eché a correr, impulsado por el instinto que me decía que ese no era un lugar para estar vivo. Crucé la malla metálica como pude. Atravesé un baldío y llegué a la autopista. No sé cómo, pero escapé. Ni un rasguño serio. Me llevaron en ambulancia con otros. Me dieron puntos, pastillas, una manta térmica. Nadie me preguntó mucho. Solo me tomaron el nombre y me mandaron a casa. Solo que ya no tenía una. Los días siguientes fueron extraños. Dormía en casa de un compañero, en el piso, mientras buscábamos más información sobre lo sucedido. El desastre fue mayúsculo.
Las cifras no se ponían de acuerdo. Unos decían 25 muertos, otros hablaban de 38. Era la explosión más mortal en Ecatepec en años. Una noche, mientras comíamos atún con tortillas, un vecino de mi compañero prendió la televisión. «Mira», dijo señalando la pantalla. Salió otra vez lo de la pipa. Allí estaban las imágenes del fuego, entrevistas a los familiares, tomas del terreno carbonizado. Y entonces, sin previo aviso, pasaron una lista con los nombres de los sobrevivientes, y allí, en medio de todo, estaba el mío, Julio César Ramírez Ramos, ayudante de obra, 23 años, milagrosamente ileso. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Era yo. Claro que era yo. Pero había algo en ese momento que me hizo sentir raro. No fue el reconocimiento. Fue lo contrario. Como si al ver mi nombre ahí me arrancaran algo. Como si yo mismo no supiera que estaba vivo hasta que alguien más me lo confirmó. Desde ese día, algo cambió. Primero fue el insomnio. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas, los cuerpos, el sonido del gas silbando antes del estallido. Luego vinieron los olores. Plástico quemado, carne, un hedor a muerte. Aunque estuviera en la calle, lo sentía a todas horas. Me bañaba, lavaba la ropa, pero nada lo quitaba. Después comencé a ver caras. En la calle, en los camiones, en las tiendas, gente con los ojos fijos en mí. Al principio pensé que era mi imaginación, o que me habían reconocido de la tele. Pero no, no era eso. No me miraban como a un sobreviviente. Me miraban como si no debiera estar aquí, como si yo hubiera tomado el lugar de otro. Una señora me miró directamente mientras cruzaba la avenida central, justo por la Raza, y me dijo: «Tú no eras el que tenía que salir». Así, sin más, como si me conociera. Comencé a evitar salir. Pasaba los días en el cuarto de mi amigo, encerrado, sin saber qué hacer. Me quedaba mirando la pared de tablaroca, escuchando los sonidos del barrio y tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces vino la llamada. Era tarde ya, de noche. Contesté sin pensar. Del otro lado, una voz masculina, ronca, dijo: «¿Eres Julio?» «Sí, ¿quién habla? Quiero verte. Nos conocimos en la obra. Yo estaba ahí. Tú me viste. Yo también salí, pero nadie dice mi nombre». «¿Cómo?», pregunté. «Tú sabes quién soy. Tú me viste. Salimos juntos». Y colgó. Me temblaban las manos. No recordaba haber visto a nadie más escapar, al menos no tan cerca de mí. Pero esa voz tenía algo familiar. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a recibir sobres por debajo de la puerta, fotos de mí caminando, comiendo, sentado en la banqueta, todas tomadas desde lejos, sin remitente. Algunas tenían fechas, otras solo un número, el mismo número, una y otra vez. 37, hasta que entendí. 37 era el número oficial de muertos. ¿Y si yo era el número 38? ¿Y si alguien más murió para que yo viviera? Volví al predio una madrugada. Llevaba una lámpara y una libreta. No sé qué buscaba. Tal vez algo que me dijera que todo esto tenía sentido. El lugar seguía en ruinas, cercado con cintas amarillas y patrullas abandonadas. Entré por un hueco en la malla. Caminé hasta donde estaba mi cuarto, o lo que quedaba de él, y ahí lo vi. Un bulto envuelto en una cobija vieja. Entre los restos, de madera y polvo,
Alguien había escrito algo en la pared con carbón. Tú no eras. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Al salir, el cielo comenzaba a aclarar. Caminé hasta la autopista. Los coches pasaban veloces, ajenos a mí. Me senté en la banqueta mirando el flujo interminable. Ahora vivo en una vecindad al fondo de una calle estrecha en San Cristóbal. No he vuelto a hablar con nadie de la obra. Tampoco he buscado ayuda. Solo espero que un día las cosas se olviden, que mi nombre se borre de esa lista y que quien sea que murió por mí, al fin me deje en paz. El hombre del ojo caído me llamo Ignacio, pero todos en la colonia me dicen Nacho, el elotero. Llevo vendiendo elotes y esquites desde hace más de 10 años en Ecatepec, allá por la colonia La Popular. No me quejo, me da para vivir, para mantener a mis 2 hijas y hasta para cooperar en la fiesta del barrio cuando toca. Mi carrito es sencillo, de lámina blanca con las orillas oxidadas. Las llantas rechinan cuando doy la vuelta en la calle empedrada y una bocina de esas cuadradas que repite elotes, esquites con su limoncito y su chilito que pica. Me gusta lo que hago. Camino con mi carrito por las calles, saludo a los vecinos y ya me conocen de lejos. Pero desde hace unas semanas todo cambió. Fue un martes, justo después del puente del 15 de septiembre. Esa noche ya eran como las 8:30 y me andaba regresando a casa. Vivo en una cerrada sin salida cerca del Deportivo Ciervo de la Nación. Iba empujando el carrito cuando, al llegar a la esquina de la calle Yucatán, vi a un hombre parado junto a un poste. Era alto, flaco, y traía una gorra negra rota. Lo primero que me llamó la atención fue su ojo izquierdo. Lo tenía caído, como si se le hubiera desprendido del párpado. El otro ojo lo tenía bien abierto, mirándome fijo. No dijo nada, solo me vio pasar. Pensé que era algún loquito o uno de esos que andan en la calle pidiendo para el pasaje. Le di el avión y seguí mi camino. A la noche siguiente volvió. Mismo lugar, misma hora, otra vez mirándome, y así por 3 días seguidos. No pedía nada, no decía nada, solo estaba ahí. Empecé a sentirme incómodo. Le conté a mi esposa, pero me dijo que seguramente era un vago que andaba drogado. Ecatepec, eso no es raro. Me convencí de eso y traté de no darle importancia, pero una noche lo vi en otro punto, más cerca de mi casa. Ya no era la esquina de Yucatán, ahora era la esquina de Allende, con la cerrada donde vivo, y no estaba parado. Me venía siguiendo, a unos 10 metros. Lo noté por el reflejo en el vidrio de un coche estacionado. Me detuve, fingiendo que ajustaba la tapa de la olla, y él se detuvo también. Ya no era coincidencia. Ese hombre me estaba siguiendo. Entré, rápido a casa, metí el carrito al zaguán y le puse doble candado al portón. Mi esposa me notó nervioso y le conté. Me pidió que no volviera a salir solo tan tarde, que mejor vendiera más temprano. Pero yo necesito esa venta de la noche. Es cuando más se mueve la gente. Los que salen de la fábrica, los de la combi, los que van saliendo de la secundaria técnica. Así que seguí saliendo, pero ahora más atento, mirando en cada esquina, evitando rutas oscuras. Una noche, al volver a casa ya pasaban de las 10. Vi a lo lejos, justo frente a mi cerrada, a un hombre encorvado junto a un árbol. Me costó unos segundos reconocerlo. Era él, el del ojo caído,
pero esta vez no estaba parado. Se estaba moviendo, no caminando. Se arrastraba como si tuviera una pierna mala. Iba hacia mi portón. Me detuve a mitad de la calle. El carrito se me fue de lado y él, al escuchar el golpe del metal, levantó la cabeza. Su ojo bueno se cruzó con los míos, y entonces sonrió. Una sonrisa torcida, rota, como su cara. Me di la vuelta y corrí a casa de un vecino. Toqué como loco. Salió don Toño en pijama. «¿Qué pasó, Nacho?», me preguntó. «Hay un tipo afuera de mi casa. Me viene siguiendo desde hace días. Salimos juntos», le dije, casi sin aliento. Salimos, pero el hombre ya no estaba. Solo se escuchaban los ladridos de los perros y el rechinar del poste de luz cuando el viento sopla. No había rastro de él. Esa noche no dormí. Al día siguiente salí a vender con el carrito como siempre, pero algo dentro de mí me decía que ya era demasiado. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Me está siguiendo un señor con el ojo colgando. Me iban a mandar por un tamal y un atole. Decidí instalar una camarita afuera de la casa, una de esas chinas que venden por catálogo. Me gasté parte del ahorro, pero la puse apuntando al portón. Fue buena idea. La noche siguiente ya eran como las 11, todos dormían. Yo me quedé en la sala, viendo la tele sin volumen, solo para tener luz. No me atrevía a subir. Tenía la puerta cerrada con seguro, pasador y una silla atorada por dentro. El celular en la mano, listo para llamar al 911. Entonces escuché un clic, luego otro. Era el pasador. Alguien estaba moviendo la perilla con lentitud, como si creyera que nadie estaba despierto. Apagué la tele. Todo quedó en silencio. Pasaron segundos interminables. No podía respirar. Entonces, como pude, marqué a la policía. Susurrando, les dije que había alguien intentando entrar a mi casa, que por favor mandaran una patrulla. «¿Está seguro que es en su casa, señor?», preguntaron. «Claro que estoy seguro. Está forzando la puerta. Manden a alguien ya». Me pidieron nombre y dirección. Se los di. Dijeron que enviarían una unidad. Apagué el celular. Me senté detrás de la puerta, con un cuchillo de cocina en la mano. El silencio volvió, pero sentía su presencia. Pasaron 5 minutos, 10. El sonido del motor de una patrulla me hizo saltar. Miré por la ventana y la vi. Luces rojas y azules iluminando la calle. Corrí al portón. Cuando abrí, ya no había nadie. Solo una botella de plástico tirada y la Nullsundtischrei de tapa del buzón abierta. La patrulla dio una vuelta. Me tomaron datos. No encontraron a nadie. Me dijeron que seguramente fue un intento de robo y se fueron. Pero yo sabía que no era un ladrón cualquiera. Al día siguiente revisé la cámara. Y ahí estaba el hombre, con su gorra, su ojo caído, parado frente al portón, con una navaja en la mano. Durante 5 minutos trató de forzar la cerradura. Luego, al ver las luces de la patrulla, se echó a correr por la calle Morelos. Aquí viene lo más cabrón. En la tarde, cuando fui a surtirme de vasos y cucharas a la bodega del mercado Río de Luz, vi su cara en un cartel, justo junto a la entrada del mercado. Era una hoja amarilla, medio doblada por el viento. Decía: «Se busca peligroso secuestrador y mutilador en Ecatepec. Si lo ves, no lo enfrentes, reporta al número indicado». Era él. Mismo ojo,
misma sonrisa torcida. Casi vomito ahí mismo. Fui a la fiscalía, les enseñé el video de la cámara, les di mi declaración. Me dijeron que ya lo habían ubicado en otros puntos, que era un sujeto extremadamente violento, con varios cuerpos encontrados en casas abandonadas de la zona. Me ofrecieron poner vigilancia, pero les dije que solo quería proteger a mi familia. Desde entonces cambié mi ruta. Ya no vendo después de las 8. Mi esposa me espera con la puerta abierta y mis hijas duermen en la misma habitación con ella. Nunca volví a verlo, pero en el barrio algunos aseguran que lo han visto en San Cristóbal, en Santa Clara, incluso más al sur, rumbo a Neza. Siempre en las sombras, siempre mirando. Yo solo espero que nunca regrese, porque sé que no vino por un elote. El pedido no sé cómo empezar esta historia, sin que suene como una exageración. Trabajo como repartidor en una de esas aplicaciones donde todo el mundo pide desde su celular y tú terminas aventándote kilómetros de calles rotas, tráfico y hasta perros sueltos, solo para que te den una calificación de 5 estrellas. Hay veces que pienso que mi vida es solo una cadena de pedidos, donde voy de un punto a otro, entregando lo que me piden sin cuestionarlo, con la esperanza de recibir una propina generosa o al menos una buena calificación. Pero lo que me pasó una noche en Ecatepec, eso no fue parte del trato. Fue algo tan fuera de lo común, algo que cambió por completo mi forma de ver las cosas, que no sé si quiero contarla o simplemente borrarla de mi memoria. Era viernes. Pasaban de las 8 de la noche cuando me cayó un último pedido. Estaba cansado, sudado, con la espalda hecha trizas por las horas sobre la moto, y ya solo quería regresar a casa, bañarme y tirarme en el sillón. Pero la dirección no estaba tan lejos, y era una de esas colonias donde suelen dar buenas propinas. La aplicación marcaba entrega prioritaria, lo cual siempre me ha parecido raro, porque a veces es una simple hamburguesa que ni caliente llega. Pero bueno, acepté. La dirección estaba en la colonia Jardines de Morelos, en una de esas privadas con casas apretujadas y muros de concreto despintado. Ya estaba oscuro, y las lámparas del alumbrado público titilaban como si estuvieran a punto de fundirse. Las calles estaban vacías. No se veía a nadie caminar. Un par de coches pasaron lentamente, pero no había movimiento. Un ambiente raro, casi inquietante. Me bajé de la moto frente al portón número 20, que tenía los números oxidados pegados de lado. El timbre no servía, así que toqué fuerte 3 veces. El sonido de mi mano golpeando la madera resonó en frente a la calle vacía, como si el aire mismo lo absorbiera. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. No me preguntes por qué, pero algo en el ambiente me empezó a incomodar. Salió una señora delgada, de cabello recogido y mirada nerviosa. Traía un delantal con manchas viejas y el celular en la mano. Me miró como si me estuviera analizando, como si estuviera evaluando si era alguien de confianza o no. «¿Eres el del pedido?», me dijo, sin saludar ni darme tiempo para responder. Asentí rápidamente y le extendí la bolsa con el logo del restaurante. No la tomó. Me miró unos segundos y luego, con un gesto de incomodidad, dijo: «¿Puedes pasarlo hasta el patio? Es que mi esposo está malo y yo traigo las manos sucias de comida».
No era la primera vez que me pedían algo así, y aunque era un poco raro que no pudiera recibir el pedido ella misma, no pensé mucho en ello. Yo solo quería entregar la comida y seguir mi camino. Así que crucé el pequeño zaguán que daba al patio trasero. El lugar tenía ese olor a humedad vieja, a tierra mojada sin riego, a algo que llevaba años en abandono. Había poca luz, solo las luces de una lámpara débil que parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Las paredes estaban desnudas, con pintura descarapelada y telarañas en las esquinas. La casa no tenía el aspecto de un hogar feliz, más bien de un lugar olvidado por el tiempo. Las flores no florecían, el jardín estaba lleno de maleza. Pero lo que más me sacó de onda fue lo que vi junto a un árbol de aguacate sin frutos. Una pala apoyada contra la barda y a sus pies lo que parecían ser manchas oscuras en el piso de tierra pisonada, como si alguien hubiera escarbado hacía poco y luego vuelto a cubrir. No pude evitar fruncir el ceño. Algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo me estaba diciendo que saliera de ahí. Esa sensación rara de estar en el lugar equivocado, como si no debiera estar allí. Mi mente comenzó a imaginarse cosas que no quería pensar, pero no pude evitarlo. A medida que la señora no salía, empecé a sentirme más incómodo. «Aquí está», dije, dejando la bolsa sobre una silla de plástico, tratando de mantener mi voz firme. No quería que ella notara que me estaba sintiendo fuera de lugar. «Lico», señora apareció de nuevo detrás de mí, con su celular ahora pegado al oído, como si estuviera hablando con alguien, pero sin decir nada. Su rostro se iluminó con una sonrisa forzada, algo que no parecía auténtica. «Gracias, joven. Que Dios te acompañe», dijo, mientras tomaba la bolsa, sin hacer un esfuerzo por ofrecerme una propina o una palabra amable más. No pedí propina, no esperé una calificación. Me regresé a la moto y arranqué sin mirar atrás. Solo cuando estuve a 2 cuadras me detuve, me quité el casco y respiré profundo. Sentía las manos frías, aunque ya era primavera. La sensación de inquietud no me dejaba, como si algo me estuviera acechando, como si una sombra me siguiera. Esa noche me dormí inquieto, con la sensación de que algo no estaba bien, aunque no podía poner el dedo en qué era exactamente. Al día siguiente, Ecatepec amaneció distinto. Eran casi las 12 cuando empecé a ver en redes sociales las fotos de la casa. Mismo portón, mismo número 20, mismo árbol sin aguacates, cuerpos hallados en fosa clandestina en Jardines de Morelos, decía el encabezado. La noticia me paralizó. Habían encontrado restos humanos enterrados en el patio. Un vecino reportó un olor extraño desde hacía días y la policía llegó con perros y palas. Ahí, justo donde yo había dejado la bolsa de hamburguesas, encontraron fragmentos de huesos y ropa ensangrentada. La prensa decía que posiblemente eran de al menos 3 personas. No quise buscar más. Apagué el teléfono y salí a caminar por el barrio. Pero todo me parecía más ruidoso, más sucio, más peligroso, como si el horror se me hubiera pegado. La sensación de malestar se fue intensificando, como si algo en mi interior me estuviera gritando que la vida en ese barrio ya no sería la misma para mí. Pasaron los días, y aunque intentaba no pensar en ello, la pregunta persistía en mí.
Mente, ¿a quién le llevé comida esa noche? ¿Por qué estaban tan nerviosos? ¿Estaban esperando a alguien más o a mí? Fui parte de una coartada. No denuncié nada. Ni siquiera hablé con la policía. ¿Qué iba a decirles? Fui a entregar una hamburguesa y vi una pala. En este país, eso no sirve para nada. Me darían largas o pensarían que quiero meterme en el chisme. Lo que más me inquieta, lo que todavía me sigue quitando el sueño, es el nombre del usuario en la aplicación. Se llamaba Jorge M. El apellido no lo recuerdo, pero en la nota de entrega decía algo más. Tocar 2 veces. Si no contestan, esperar hasta las 20:17. Gracias. 20:17. A las 8:17 de la noche, estuve exactamente allí, como si supieran que a esa hora no habría testigos. Como si mi presencia fuera parte de un guión. Un guión del que no era más que un actor involuntario. Un mes después, regresé. No sé qué demonios me motivó a hacerlo, pero necesitaba confirmar con mis propios ojos que la casa estaba acordonada, vacía o tomada por la policía. Pero cuando llegué, no había cinta amarilla ni patrullas. Solo un hombre gordo con bigote, barriendo la banqueta frente al número 20. ¿Aquí vivía una familia?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿Cuál familia? Aquí siempre ha estado sola. Esta casa la tienen en venta desde hace años. Nadie aguanta vivir aquí mucho tiempo. Me respondió sin levantar la vista. Tragué saliva. Vi de nuevo la pala. Seguía apoyada en el mismo sitio, vieja, oxidada, como si nunca se hubiera movido. Y ahí entendí que el miedo no está en los fantasmas ni en los monstruos. Está en lo cotidiano. En esos pequeños momentos donde te das cuenta de que estuviste a un segundo de ser parte de algo terrible. Que la vida te sostuvo del cuello por un instante y luego te soltó. No he vuelto a entregar pedidos en Ecatepec desde entonces. Y cada vez que escucho una pala acabando en alguna obra, no puedo evitar recordar ese patio silencioso, esa señora nerviosa y esa frase que me dejó helado. Que Dios te acompañe. El vigilante me llamó Carlos, y esta historia comenzó una mañana cualquiera, aunque terminó cambiándome para siempre. Estudiaba en el CITEM, que está por la vía Morelos, allá por Jardines de Morelos. Vivía en San Cristóbal, así que cada día tomaba el Mejibus o la combi, dependiendo del ánimo y el dinero. Aquel martes salí más temprano de lo habitual, porque tenía que presentar una exposición que me traía con el estómago revuelto desde días antes. Llegué al paradero del vigilante cuando apenas clareaba el cielo, a mole de acero oxidado, con los brazos cruzados como si de veras cuidara a los de abajo. Siempre me ha causado una mezcla de respeto y malestar. Hay algo en su mirada vacía, en cómo parece apuntarte sin verte. Mientras esperaba, me puse los audífonos y revisaba mis notas, parado justo bajo la sombra que proyecta ese coloso que algunos hasta usan de punto de referencia para encuentros. Vi acercarse una combi de la Ruta 80. Pensé en subir, pero 2 tipos me interceptaron antes de que diera un paso. «La mochila gay», dijo el más chaparro, como si ya me perteneciera. Me quedé pasmado, y en cuanto reaccioné, el otro, más alto y flaco, con una chamarra de mezclilla sucia, me soltó un puñetazo directo a la cara. Caí al suelo y escuché cómo forcejeaban con mi mochila. No sé de dónde saqué fuerza, pero me levanté y corrí entre los carros que, a esa hora,
empezaban a llenar la vía. Oí gritos, un claxon, pasos corriendo detrás de mí. No me detuve. Crucé entre dos tráileres que esperaban la luz verde y me metí a una de esas tienditas de lámina que venden gorditas y atoles. La señora que atendía me miró como si fuera un perro atropellado. Me querían asaltar. Les grité mientras me escondía tras el refrigerador de Bonafont. Los sujetos no entraron. Tal vez se asustaron con la gente o pensaron que no valía la pena. Me quedé ahí hasta que pasó una patrulla que no hizo nada más que mirar. Cuando me sentí seguro, salí con la cara hinchada y sin mochila. En ella iban mi presentación, mis libros, todo, pero seguía vivo. Ese día no fui a la escuela. Me regresé caminando a casa. Tenía el ojo morado y una mezcla de rabia, miedo y frustración que no podía sacudirme. En la noche, mientras veía mi reflejo en el espejo del baño, decidí que no me iba a quedar callado. Abrí mi cuenta de Facebook y escribí todo lo que me había pasado, con pelos y señales. Me asaltaron debajo del vigilante. No había policías, nadie ayudó. Y esos cabrones andan sueltos todavía. Ecatepec no puede seguir así. Publiqué una foto de mi cara golpeada y otra del lugar exacto con la estructura metálica al fondo. No esperaba que se hiciera viral, pero se hizo. En menos de un día, mi publicación ya tenía cientos de compartidas. Me empezaron a llegar mensajes de personas que decían que también habían sido asaltadas ahí. Mujeres, hombres, estudiantes, repartidores. Un señor me escribió que a su hija la siguieron desde el mismo punto y se la llevaron 2 cuadras más adelante para robarle todo. Una chava me mandó un audio llorando, contándome cómo a ella la arrinconaron en la misma zona y un tipo le puso una navaja en el cuello. Pensé que me iba a matar, decía entre sollozos. Me sentí abrumado. No sabía qué hacer con tantas historias, pero algo empezó a cambiar. Una página local de noticias replicó mi publicación. Luego otra, hasta que una mañana, 3 días después, vi que la nota había llegado a Imagen Televisión, la zona más peligrosa de Ecatepec, decían. Mostraban al vigilante como testigo mudo de decenas de crímenes. La presión aumentó. El gobierno municipal, que normalmente se hacía el desentendido, tuvo que salir a declarar. Prometieron colocar vigilancia permanente, cámaras funcionales y una patrulla fija en la base del monumento. No confiaba en ellos, pero igual fui una semana después con un amigo que llevaba cámara. Queríamos grabar, mostrar si de verdad habían hecho algo. Y sí, ahí estaba. Una patrulla estacionada, 2 policías medio dormidos en su interior y una cámara nueva encima de un poste que antes solo servía para que los pájaros cagaran. Me temblaban las manos mientras grabábamos, no por miedo a que me asaltaran otra vez, sino porque ahora yo era el que se atrevía a señalar. Había sido la víctima, sí, pero también me había convertido, sin querer, en un altavoz para todos los que nunca fueron escuchados. Días después, me contactó una reportera. Quería entrevistarme, pero le dije que no. No por miedo, sino porque no quería convertirme en una cara viral más. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Esa semana no volví a pararme debajo del vigilante. Empecé a caminar 3 cuadras más al norte para tomar la combi en una zona donde, al menos, había más movimiento y algunos locales abiertos.
Mis amigos me decían que era un cobarde por no usar el mismo camino, pero yo ya no confiaba en los cambios. Sabía que la patrulla algún día no estaría, que los policías se irían, que esos tipos podrían regresar. Pero al menos ahora había ojos encima del lugar. Un mes después, alguien pintó con aerosol negro las palabras: «Ya no está solo el vigilante». A mí me dio escalofríos verlo, como si alguien me hubiera estado leyendo, como si el propio Coloso supiera que lo habíamos puesto a vigilar de verdad, no como adorno oxidado de ciudad perdida. Hoy ya no vivo en Ecatepec. Conseguí una beca y me mudé a Cuernavaca. Pero cada vez que regreso y paso por la vía Morelos, miro hacia arriba. El vigilante sigue ahí, más oxidado que antes, pero ahora custodiado por una patrulla, una cámara, y tal vez por todas las historias que por fin se atrevieron a salir a la luz. Y cada vez que veo esa mole de acero, recuerdo que sobreviví, que no me quedé callado, y que, a veces, el miedo bien contado puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier. La mano quemada. Me llamo César. Vivo en San Agustín, Ecatepec, y desde hace más de 5 años me dedico a recolectar basura reciclable para revenderla. Plástico, cartón, vidrio, fierro viejo, lo que sea que pese y se pague por kilo. No es el trabajo más digno del mundo, pero da para comer. Sobre todo si sabes moverte bien por las colonias, donde la gente tira sin fijarse en lo que tienen. Así me las arreglo, sobrevivo, y aunque no sea la vida que soñé, me da para lo básico. Bien, embargo, lo que me pasó una mañana todavía me cuesta entender, no por lo que era, sino por lo cerca que estuve de desaparecer sin dejar rastro. Es algo que aún no puedo sacudirme, algo que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó un martes, alrededor de las 9 de la mañana. Era una mañana común, pero había algo en el aire que se sentía raro. Pasé por la calle Miguel Alemán, cerca del parque ecológico. Esa zona industrial, casi desierta, con bodegas abandonadas y un enorme lote baldío, es un sitio donde siempre encuentro cosas útiles: cables, llantas, pedazos de metal, hasta muebles. Esa vez venía con el carrito casi vacío, y pensé que podría llenarlo rápido antes de que el calor apretara. Me metí entre los montículos de basura, cruzando la reja rota que separa el lote de la calle. Había un colchón viejo, un par de sillas rotas, botellas, lo de siempre. Pero mientras avanzaba, noté algo raro, un olor. No el típico a basura, sino algo más fuerte, como carne podrida. Pensé que podría ser un animal muerto. A veces hay perros o gatos que terminan ahí, en el olvido. Me tapé la boca con la camiseta, tratando de no respirar mucho, y seguí revisando. Fue cuando aparté unas bolsas negras hinchadas por el sol que lo vi. Un bulto extraño, envuelto en una sábana quemada por un lado. La parte que quedaba al descubierto me hizo retroceder de inmediato. Era una mano humana, medio calcinada, como si alguien la hubiera intentado quemar con prisa, pero sin terminar el trabajo. Se veían los tendones, algunos dedos chamuscados, y aún así era claramente una mano real. No grité. No sé por qué. Me quedé paralizado unos segundos y luego, sin pensarlo, di media vuelta y salí de ahí empujando el carrito lo más rápido que pude.
Crucé la calle, llegué a la caseta telefónica que está en la esquina y marqué el 112 desde el teléfono público. No di mi nombre, solo dije lo que vi, la ubicación exacta, y colgué. No sabía qué hacer, no sabía si debía regresar y revisar más, o si debía quedarme callado. En cuanto terminé la llamada, sentí un vacío en el estómago, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese lugar. Durante los siguientes días traté de no pensar en eso. Volví a mi rutina, evité esa zona y le dije a los conocidos que por allá estaban tirando animales muertos para que nadie se acercara. Pero algo no me dejaba en paz. La imagen de esa mano seguía flotando en mi mente. El viernes de esa misma semana, volví a pasar por la calle Miguel Alemán. No pensaba meterme al lote, solo cruzar por ahí de paso. Pero al llegar, me topé con varias patrullas, cinta amarilla, agentes forenses y un camión blanco con el logo de la fiscalía. El lugar estaba acordonado. Un agente me pidió que me alejara, y le hice caso, aunque algo dentro de mí me decía que debía quedarme y ver qué estaba pasando. Esa noche, las noticias soltaron la bomba. Fosa clandestina descubierta en Ecatepec. Decían, según el reporte, habían encontrado restos de al menos 5 personas. Algunas quemadas, otras envueltas en sábanas, todas abandonadas en ese mismo terreno baldío, a menos de 20 metros, de donde la gente pasaba todos los días. Los cuerpos estaban en distintas etapas de descomposición, y lo más perturbador, varios parecían haber sido asesinados recientemente. Uno, apenas unas horas antes de que yo encontrara la mano. La policía no dio detalles, pero en redes sociales empezaron a circular rumores de que era un tiradero de cuerpos usado por una red de trata, que las mujeres desaparecidas en el área podían estar ahí. Decían que alguien había hecho una llamada anónima que permitió descubrirlo a tiempo antes de que metieran más cuerpos. Yo no dije nada. Guardé silencio. Ni siquiera le conté a mi pareja. Me bastó con saber que esa llamada, la que hice desde la caseta, probablemente impidió más muertes. Y esa sensación, ese pequeño acto que podría haber pasado desapercibido, me hizo pensar en lo frágil que es todo. Cuán cerca estuve de ser parte de esa historia, de quedar atrapado en esa fosa, sin que nadie supiera que estuve ahí. Días después, me enteré que habían detenido a un tipo en la colonia Jardines de Morelos. Supuestamente tenía vínculos con un grupo de halcones que operaba en el transporte público. Era el que vigilaba el terreno, el que decidía cuándo era seguro tirar otro cuerpo. Lo agarraron con un celular que tenía fotos del lote y mensajes que confirmaban lo que yo había visto. Dicen que no fue el único detenido, pero ya no se supo más. Lo que sí sé es que dejé de recolectar por esa zona. Cada que paso por ahí, en la combi, me asomo discretamente por la ventana. El lote sigue cercado con cinta, con un letrero de propiedad asegurada. Nadie entra, ni siquiera los perros callejeros. Desde entonces, duermo mal. Me despierto con la imagen de esa mano, medio quemada en mi cabeza. Me dan náuseas al recordar el olor, pero lo que más me afecta es pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera llegado media hora antes? Me habrían confundido con otro cadáver. Habría sido uno más en esa lista sin nombre. Ecatepec es así.
Las cosas pasan, la gente calla, y el mundo sigue girando como si nada. Pero yo no olvido. No puedo. No quiero volver a vivir algo así. Pero sé que no soy el único que ha visto cosas aquí, en este municipio lleno de vida, de vendedores, de ruido, de lucha. También hay sombras que se esconden en los rincones. Y a veces, lo único que se necesita para sacarlas a la luz es atreverse a hacer una llamada. Hoy, cada vez que paso por la zona, miro el terreno y pienso en lo que pudo haber sido, en lo que pude haber sido. La vida sigue, pero algo dentro de mí se detuvo en ese instante. Y siempre me recordaré de esa mano. Una mano que me mostró que, a veces, el destino te da una segunda oportunidad, pero no siempre la usas para lo que quieres. La llamada me llamo Regina. Tengo 23 años y vivo en León, Guanajuato, en una zona bastante normal. Casas pegadas unas a otras, tienditas de esquina y los domingos llenos de vendedores ambulantes en la plaza central. Trabajo medio tiempo en una cafetería en el centro histórico, pero desde hace años tengo la espinita de modelar. No es que me sienta una modelo, pero siempre me ha gustado la cámara y varias veces me han dicho que tengo perfil. Así que hace unos meses empecé a subir fotos más producidas a mi Instagram y de vez en cuando participaba en castings por internet. Nada serio, solo una forma de seguir mi sueño de probar suerte en este mundo. Hasta que un miércoles, como cualquier otro, todo cambió. Después de mi turno en la cafetería, revisé mi celular mientras tomaba un café en el descanso. Vi que tenía un mensaje en Instagram. Era de una cuenta llamada Beleluz Management, con un logo dorado y un perfil profesional. Me hablaban de una convocatoria para un proyecto de ropa urbana, con un pago de hasta 30,000 pesos por campaña. Me halagó y me intrigó. Respondí casi de inmediato, y en cuestión de minutos me contestaron dándome un número de WhatsApp para agendar una entrevista de imagen. Era en la colonia Obregón, cerca de la zona industrial. No me sonó raro al principio. Muchos estudios están en zonas baratas por el costo del espacio. Pedí la dirección exacta y me dijeron que el estudio estaba en una privada y que llevara ropa ajustada. Nada con logos. También me dijeron que no avisara a otras chicas, porque era una sesión controlada y exclusiva. Eso fue lo primero que me hizo dudar. Le escribí a mi amiga Diana. Le mandé la ubicación y le dije que si no sabía nada de mí, en 2 horas me llamara. Ella se rió. Me dijo que estaba exagerando, pero aceptó. Tomé un Uber desde la cafetería hasta la dirección. El lugar no parecía un estudio. Era una casa de 2 pisos con cochera, fachada pintada de un beige sucio y una reja medio oxidada. Toqué el timbre y no hubo respuesta. Luego de unos segundos, un tipo salió desde dentro. No era lo que esperaba. Era un hombre de unos 40 años, con la camisa desabrochada del cuello, una cadena de oro y ni una cámara ni luces, ni una sola señal de que eso fuera un espacio profesional. ¿Tú eres Regina?, me preguntó con una sonrisa demasiado amplia. Asentí, con la voz atorada. «Pásale, es aquí», dijo, haciéndose a un lado para abrir la puerta. Lo pensé un segundo. Todo en mí decía, «No entres». Me hice la tonta. «Disculpa, ¿tienes alguna credencial? ¿Tu nombre?»
¿Hay más personas dentro?, pregunté, intentando sonar calmada. El tipo parpadeó. Se le borró la sonrisa. ¿Cómo que credencial? Tú viniste porque te interesó. No es solo una prueba de cámara. No es para tanto, me dijo, bajando la mirada. Ahí me invadió una sensación que no sabría cómo describir. Pero no era miedo inmediato. Era como si mi cuerpo estuviera tenso, esperando algo raro. No era miedo, era instinto. Lo siento, creo que mejor me voy, dije retrocediendo. ¡Ey! No pasa nada. Mira, si quieres ven mañana, tráete a una amiga, pero no me canceles. Así, me dijo, medio saliendo de la casa. Ya estaba caminando hacia la esquina. Tomé el teléfono, pedí otro Uber y me fui de ahí sin mirar atrás. En el trayecto le conté todo a Diana, quien me dijo que me había salvado de una. Ese mismo día, en la noche, al revisar Facebook, vi una noticia compartida por varios contactos. Desaparece joven en Colonia Obregón tras acudir a una entrevista de modelaje. Me quedé paralizada. Era una chica de nombre Andrea G., de 21 años, desaparecida desde esa mañana. Había acudido a una supuesta agencia de modelaje en esa misma zona. Entré a la publicación y vi la foto. Era la misma ubicación, la misma descripción del lugar. Lo peor fue cuando horas después se actualizó la noticia. Los padres de Andrea, la joven, habían identificado al sospechoso captado por cámaras cercanas. Su rostro me heló la sangre. Era el mismo tipo que me abrió la puerta. Le marqué a Diana y le conté todo. Al día siguiente fui a declarar. Les di el número de teléfono, los mensajes, la cuenta de Instagram. Me preguntaron si podía reconocer al sujeto en una serie de fotografías, y claro que lo hice. No había margen de error. El tipo había estado en prisión hacía años por cargos de secuestro, pero salió por falta de pruebas. Esta vez, gracias a la denuncia temprana y la declaración de varias chicas, incluida la mía, pudieron vincularlo con la desaparición, no solo de Andrea, sino de otras 2 chicas de Celaya y San Luis Potosí. Lo capturaron días después, en un hotel en La Moreno, intentando huir al norte. Andrea la encontraron una semana después, viva, pero muy mal. Había estado encerrada en una de las habitaciones de esa misma casa. Las otras 2 chicas no tuvieron tanta suerte. Desde entonces me alejé de todo lo relacionado con el modelaje. Cerré mi cuenta de Instagram, cambié de número y me volví más precavida que nunca. A veces me siento culpable por no haber hecho más, por no haber notado antes lo evidente, pero también sé que si no me hubiera ido, si no hubiera confiado en ese instinto que me obligó a retroceder, probablemente yo también sería parte de esas noticias. No es un final feliz. No hay justicia que devuelva lo que se perdió. Pero, al menos esa puerta que no crucé me salvó la vida. Y con mi denuncia pude evitar que otras la cruzaran también. La llamada nunca he sido de las que se asustan fácilmente. Vivo en Ecatepec desde que nací, así que créeme, estoy acostumbrada a ver y oír cosas que harían correr a cualquiera. Pero lo que me pasó una noche de abril cambió completamente mi forma de confiar en lo cotidiano. Desde entonces no vuelvo a pedir un taxi de aplicación. No, señor, ni aunque me lo ofrezcan gratis.
Era viernes y ya casi eran las 11 de la noche. Acababa de salir de la casa de mi amiga Mariana, en Jardines de Morelos, después de una reunión tranquila. Puras mujeres, comida, risas y algo de vino, pero no tanto como para estar borracha. Lo aclaro porque luego me preguntan si lo imaginé. No, no lo imaginé. Tomé mi teléfono y pedí un taxi por la aplicación que suelo usar. Llegó un sedán gris, modelo reciente. El conductor tenía un rostro común, unos 35 años, delgado, con una gorra negra y camisa de botones. En la app se llamaba Oscar. El coche olía a pino, de esos ambientadores que parecen de árbol navideño, y en el tablero colgaban unas estampitas religiosas. ¿Para la avenida Central?, preguntó sin mirarme. Sí, frente al Deportivo. Mi casa está a 3 cuadras de ahí, respondí. El camino empezó sin problema. Salimos de Jardines y tomamos la vía Morelos. Iba todo bien, yo mirando mi celular con la ventana entreabierta, porque no soporto el aire acondicionado. Pero cuando llegamos al entronque con la avenida 1 de Mayo, noté que no agarró la ruta del GPS. Oiga, creo que se desvió, le dije mirando el mapa. Sí, es que hay tráfico en la Central, respondió sin voltear. Por acá es más rápido. No me gustó. Conozco Ecatepec. Esa zona no tenía tráfico a esa hora. Y tampoco era más rápida. Le marqué a mi hermana por WhatsApp, solo para decirle que iba en camino. No me contestó. La aplicación decía que estaba desconectada. El coche siguió avanzando por una ruta que no reconocía del todo. Oscura, calles mal pavimentadas, calles sin nombre. «¿Me puede dejar aquí? Voy a bajarme», le dije con la voz firme. «No, ya vamos a llegar», contestó esta vez con un tono seco, casi molesto. Intenté abrir la puerta, pero tenía el seguro activado. En ese momento, algo me hizo temblar. No fue miedo como tal. Fue una sensación extraña, como si supiera que todo estaba a punto de salirse de control. Mi respiración se aceleró. Tomé mi mochila y comencé a buscar dentro mi gas pimienta. No estaba. Lo había dejado en otra bolsa. «Imbécil», pensé. «Le estoy diciendo que me deje aquí», grité. Oscar no respondió. Mantuvo la mirada al frente y apretó el volante. Vi cómo pasábamos por calles de casas cerradas, algunas con bardas altísimas, otras abandonadas. Ni un solo coche, ni una sola persona. Intenté abrir la puerta, otra vez. Nada. Estaba atrapada. Entonces lo noté. En el tablero tenía un celular distinto al suyo. Mostraba otra aplicación de mapas, y la ruta que seguía no tenía destino visible, solo un punto rojo marcado como ubicación final. No decía mi dirección, no decía nada. Me incliné hacia adelante para verlo mejor, y él reaccionó de inmediato. Extendió la mano y me empujó hacia el asiento. «Siéntate», gritó con los dientes apretados. Lo golpeé con mi codo en el hombro y logré girar la manija de la puerta. En ese momento, él soltó el volante y trató de sujetarme el brazo, pero yo ya tenía la mochila abrazada. Me impulsé con todas mis fuerzas, abrí la puerta en movimiento y me lancé al pavimento. El golpe fue brutal. Sentí como la piel se abría en mi pierna derecha y mi cara raspaba el asfalto, pero me levanté adolorida, ensangrentada, cojeando. Vi el coche seguir su camino sin frenar, sin mirar atrás. Corrí hacia una casa con luz.
Toqué como loca. Nadie abría. Crucé la calle. Toqué otra puerta. Una señora mayor me abrió apenas una rendija. Le grité que me ayudara, que me querían secuestrar. Me dejó pasar, temblando más que yo. Llamó a una patrulla. Llegaron 20 minutos después. Me preguntaron si había anotado las placas. Claro que no. ¿Quién piensa en eso cuando está tratando de sobrevivir? Fui al Ministerio Público, declaré. Di los datos del chofer. La empresa me mandó un correo diciendo que investigarían. Nada más. No hubo seguimiento, no hubo disculpas. Pero ahí no terminó. Una semana después, me enteré por redes sociales del caso de Evely, una chica de 27 años, también de Ecatepec. Había desaparecido así, a 3 semanas después de tomar un taxi de aplicación. Su última ubicación, registrada por el celular, fue a menos de 10 cuadras de donde yo me lancé del coche. La foto de Evely me persiguió durante días. Tenía el cabello castaño claro, piel morena, sonrisa tímida. No pude evitar imaginarla, sentada donde yo estuve. Se lanzó también. No tuvo tiempo. No se atrevió. Contacté a su hermana por mensaje privado. Le conté lo que me había pasado. Me respondió agradecida y al mismo tiempo devastada. Me dijo que la policía apenas había movido un dedo, que la familia había colocado carteles por toda la zona, que los vecinos no sabían nada. Días después, me hablaron de un grupo de mujeres que se organizaban para denunciar estas cosas. Nosotras también hemos estado ahí, decía el encabezado de su sitio web. Fui a una reunión. Escuché historias peores que la mía. Una chica que escapó cuando el chofer quiso encerrarla en una casa abandonada. Otra que fue drogada con una bebida ofrecida durante el trayecto. Todas en Ecatepec. Todas ignoradas. Yo tuve suerte. Eso me lo repito todas las noches. Tuve suerte de no paralizarme, de lanzarme, de caer y levantarme. Las heridas en mis rodillas ya sanaron, pero el miedo, ese se queda. Ahora no tomo taxis sola. Ya no me siento segura ni siquiera caminando por mi calle. Y cada vez que veo un coche gris con placas ocultas, mi cuerpo reacciona como si reviviera todo. A Evely nunca la encontraron. Su hermana me escribió hace 2 días. Gracias por hablar. Si te animas, únete a la caminata del sábado. Vamos a poner una manta en el punto donde se desvió tu chofer para que no se olvide. Pienso ir, no solo por Evely, sino por todas nosotras. Porque en Ecatepec, cada calle es una trampa y cada aplicación una ruleta. Y aunque sobreviví, no quiero callarme, porque esa noche yo también desaparecí por unos minutos y no pienso dejar que me borren.